Aquí estamos ya, hermanos, de regreso. Buenos días para todos. Amén. Muy buenos días, aquí estamos ya. Gracias al Señor, estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestra página de Facebook. Quédate porque vamos a estar hablando sobre el tema Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Qué dice Jesús acerca de este tema? Amén. Vamos a ver, no lo que yo digo, lo que Jesús dijo acerca de este tema. Amén, aleluya. Y la palabra de Dios, hermanos, recordemos que fue y es inspirada por Dios. Amén. ¿Para qué? Para instruir, para corregir, para redarguir, ¿sí? Es para enseñarnos. Nos da la pauta de qué manera nosotros continuar nuestra vida. Amén. Caminar en el Señor. Gloria a Cristo Jesús. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que Dios establece en su palabra. Nosotros como cristianos, porque esto va dirigido al pueblo de Dios, nosotros como cristianos nos regimos bajo los principios, los estatutos, los mandamientos de Dios, no bajo nuestros principios, nuestros conceptos o nuestras tradiciones, sino lo que Dios enseña en su palabra. Todo cristiano debe estar regido bajo estas leyes, amén, porque son para nuestro bien. Entonces yo les invito a que se queden, vamos a escuchar, vamos a recibir este mensaje en el nombre de Jesús, lo que Él enseñó acerca o sobre el divorcio. Recordemos que siempre los fariseos estaban al acecho tratando de encontrarlo, ¿verdad? De hallarlo en alguna falta. Siempre estaban, todas sus preguntas eran como para tentarlo, a ver si él cometía alguna falta y acusarlo. Aún así, aunque nunca lo encontraron en algo ilícito, en una falta, en un pecado, aún así lo acusaron, ¿verdad? Se levantaron testigos falsos contra él y bueno, sabemos el desenlace de lo que le aconteció a Jesucristo, pero aún así no pudieron ganar. El enemigo está vencido y derrotado. Jesús triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo ese plan que se levantó en su contra. Asimismo, para todos aquellos que hacen la voluntad del Padre, no solamente la escuchan, sino que la hacen. Gloria a Dios. Aleluya. Así que vamos a quedarnos, hermanos, y vamos a compartir este mensaje también. Vamos a compartir el mensaje de fe, de esperanza, de salvación. Porque hay muchos matrimonios también que tal vez están pasando por una crisis matrimonial, amén, tal vez están pasando por problemas matrimoniales y el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra lo que hay que hacer y lo que no debemos de hacer, amén, porque recordemos que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, y la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, hermana Sara, gloria a Dios. Ayúdeme a compartirlo, hermana, por favor, al grupo, a todo donde usted pueda compartir. Ahí en WhatsApp también, por favor. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Voy a hablar un poquito sobre esto. ¿Para qué es la palabra de Dios, hermanos? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Verdad que continuamente nosotros decimos: no soy perfecto, no soy perfecto? Hermano, ¿por qué no somos perfectos? Si la palabra de Dios dice que quiere que el hombre sea perfecto, ¿sí? Y Él dijo: sean perfectos como yo, ¿sí? Sean misericordiosos como yo. Pero hermanos, ¿por qué no alcanzamos esa perfección? ¿Por qué no alcanzamos, aleluya, la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús? Porque nosotros no tomamos en cuenta la palabra de nuestro Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, ¿sí?
Hacemos las cosas como nosotros pensamos, queremos o sentimos, porque nos dejamos llevar por las emociones que vienen o provienen del corazón, sí, provienen de nuestra carne. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que engañoso y perverso es nuestro corazón. No podemos dejarnos llevar por lo que yo siento. Ay, es que yo sentí que me miró feo. Es que yo sentí que no me quiere. Es que yo siento que esto y que yo siento que el otro. No, hermano, no podemos movernos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Debemos de ser movidos por la palabra de Dios, por el instructivo, por el manual de vida que el Señor nos ha dejado, porque claro está, hermanos, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Unos dicen, yo obedezco lo que Jesús. A los apóstoles no les hago mucho caso porque ellos no tienen tanta autoridad como Jesús. Hermano, la autoridad de los apóstoles es la misma autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dijo el Señor, y recibiréis poder. Todos nosotros tenemos poder cuando viene el Espíritu sobre nosotros, porque no estamos actuando nosotros, sino el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Lo que los apóstoles escribieron tiene el mismo valor que escribió el Señor Jesucristo o habló el Señor Jesucristo, porque no lo hablaba de sí mismo. Dijo, yo hablo lo que mi Padre me habló, lo que mi Padre me enseñó. Lo mismo hicieron los apóstoles. Ellos enseñaron y seguimos aprendiendo de lo que Dios mismo les habló, les mostró, les instruyó. Y la escritura en 2 de Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña esto, amados hermanos, y Dios me lo ha puesto en este momento, introducirlo de esta manera para que podamos entender, comprender, abrir nuestro entendimiento a la palabra de Dios, porque no es mi palabra, porque no es mis pensamientos, porque no son mis costumbres, no, ni las que el mundo enseña, es la palabra de Dios, son los principios bíblicos, los fundamentos en los cuales nosotros debemos y tenemos que edificar como pueblo de Dios, porque yo ahorita no le estoy hablando a una persona mundana, yo vine a hablar este tema a la iglesia de Jesucristo, amén, a la que nos decimos iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, a lo que nos decimos hijos de Dios, hermanos. Los hijos de Dios permanecen en Él para siempre y sus palabras en nosotros, amén, aleluya. De esta manera demostramos que somos hijos de Dios. Gloria al que vive para siempre. Entonces, hermanos amados, dicho lo dicho, vamos a entrar al tema. Yo espero que ya hayamos podido compartirlo. Gracias a todos nuestros hermanos que nos están acompañando. Por ahí alcancé a ver, creo, mi hermana Marisol, si anda por aquí. Dios le bendiga, hermana, grande y poderosamente, hermanos. Debemos dejarnos guiar e instruir por la palabra de Dios como lo acabamos de leer, hermanos. No solamente oír, sino hacer, para que podamos ser perfectos y dejar esa excusa, es que no soy perfecto. ¿Y por qué no somos perfectos? Porque no hemos puesto en obra la palabra de Dios. Dios quiere que tú seas perfecto, Dios quiere que yo sea perfecto, pero para ello necesito poner en obra la palabra de Dios, que me enseña, que me instruye, que me corrige, que me redarguye, amén, en todas las cosas. ¿Para qué? Para que haga lo correcto, para que ande justamente, para que viva justamente así como Dios quiere. Amén, que andemos cada uno de nosotros. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es todo esto? Ay, no. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Es para que te vaya bien, hermano, para que me vaya bien, para que vivamos en plenitud, para que vivan nuestros hijos plenos. Amén. En armonía, en paz. Gloria a Dios, siguiendo el consejo y el manual de nuestro Padre Celestial.
Aleluya. Acabamos de compartir ya. Bienvenidos. Estamos en Facebook, Ministerio Pentecostal. Aviva el fuego. Aviva el fuego, hermanos. ¿Cómo vamos a avivar el fuego? Pues con la palabra de Dios, las promesas de nuestro Padre eterno. Solamente así, hermanos, podemos alcanzar lo que Dios quiere. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por ahí vamos a ir al capítulo 19 de Mateo, en el verso 1. Vamos a entrar a vamos a ver varias citas, hermanos. También por eso no me había conectado, porque este tema no es nada más por encima. No, tenemos que entrar un poquito más al tema. Gloria a Dios. Sobre lo que Jesús enseñó, para que podamos entender más allá de nosotros mismos. Gloria a Dios. Y dice la escritura en Mateo capítulo 19, verso 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Escuche bien. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza, amén, gloria a Dios, de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Quién les dio permiso de repudiar a la mujer? Moisés. No fue Dios. Al principio no fue así. Moisés fue el que les dio permiso, no Dios. Claro está, amado hermano, la palabra de Dios es clara, pero nosotros buscamos la manera de evitarla, buscamos la manera de darle la vuelta, buscamos la manera de acomodarla a nuestras conveniencias o a nuestro beneficio, gloria a Dios, porque clarito dice, él les dijo, cuando le preguntaron ¿por qué? Dice, pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ponga mucha atención en esta frase, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña, hermano, le dio carta de divorcio. Sí le dio carta de divorcio. Eso habla cuando dice de la repudiada, ¿sí? La mandó de regreso, le dio su cartita: tenga, mija, que le vaya bien, porque yo no la quiero. Amén, aleluya. Dice, pero el que se casa con otra, adultera, le dio carta de divorcio, la repudió por causa de fornicación, no de adulterio, de fornicación. Ahorita vamos a ir para allá. Y sabemos
Fornicación es, hermano, tener relaciones íntimas, amén, gloria a Dios, con una persona que no está casada. A eso se le llama fornicación, cuando no hay un pacto, no hay un compromiso, si no hay un sello, ¿sí? Ante las leyes terrenales, que son las que Dios aprueba, amén, en matrimonio, porque Dios no nos casa, Dios nos une. Dios une llamados, Dios une propósitos, gloria a Dios, aleluya, y su bendición sobre nosotros cuando somos obedientes a su palabra. Entonces dice la Escritura, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Este ya le dio carta de divorcio, la mandó de regreso, gloria a Dios, pero no por eso tiene permiso de volverse a casar, porque dice que el que se casa con otra, adultera, ya estuvo casado y le dio carta de divorcio, la repudió, gloria a Dios, y se casa con otra, está adulterando, santo. Y el que se casa con la repudiada, a la que le dieron la carta de divorcio, a la que regresaron a su casa, dice, el que se case con ella, adúltero, porque esa mujer esa mujer no es tuya, ese varón no es tuyo, porque ya fue o ya estuvo casado. Dios ya había unido algo. Y si nos vamos al verso 6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre no tiene autoridad para separar lo que Dios unió, porque de lo contrario adultera, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra y claramente. Si nosotros la queremos adornar, maquillar para taparle lo que no nos gusta, eso no nos va a exentar cuando vayamos y demos cuenta delante de Dios. Cuando Él nos pida cuentas, hermano. Por eso si hoy usted está en una condición errada, equivocado, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Porque a veces en nuestra ignorancia hacemos tales cosas. Otras veces no lo hacemos en ignorancia, pero le hacemos más caso a nuestra carne, a nuestros pensamientos humanos y no a la palabra de Dios, que es la que nos instruye, ¿sí? La que nos corrige. Dios me fue corrigiendo a través de esta palabra, porque llegó un momento dado donde yo estaba dispuesta, amén, a dar carta de divorcio, ¿sí? A repudiar a mi propia carne, a mi propio esposo, que es mi carne. Yo soy carne de su carne y hueso de su hueso, y Él es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Porque ya no somos dos, sino uno. Somos uno, hermanos, y esto es algo que los matrimonios tenemos que entender. Ya no son dos, sino uno. Ya no soy dueño de mi propio cuerpo. Mi cuerpo le pertenece a mi esposo, aleluya, o viceversa. Dice la Escritura, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Gloria a Dios. Cuando escucharon las palabras del Señor Jesucristo, dijo, no, pues no me conviene casarme entonces. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea que fueron escogidos como hombres puros
que iban a ser consagrados, que no iban a estar con mujer, que no iban a conocer mujer, que nunca se iban a casar. Desde el vientre de su madre ya vienen con ese don, ¿sí? De permanecer puros. Gloria a Dios. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Los escogieron para ser eunucos, para cuidar. Yo no sé, no estoy segura si ahorita todavía en la actualidad se maneja esto en la cultura israelita, porque acuérdense que todo esto era para el pueblo de Israel, que hoy también es para nosotros cristianos, creyentes, hijos de Dios, como criaturas nuevas y nacidas nuevas. Amén, aleluya. Les quitaban, hermanos, ahora sí que les hacían lo que muchos hoy quieren hacer, ¿verdad? Para cambiarse de sexo. Pero ellos no lo hacían para cambiarse de sexo, sino para erradicar los deseos de la carne. Por eso dice que algunos nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay personas, oh gloria, gloria a Dios, que se han mantenido íntegros por causa del reino de los cielos, que se están guardando, que se han mantenido puros, no porque no tengan deseos, no porque no quisieran, sino por causa del reino de los cielos. Aleluya, gloria, gloria al que vive, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, gloria a Dios. Aleluya. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Amén. Estas fueron las palabras de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. El hombre, cuando Jesús les enseña sobre el divorcio y les dice, aquel que repudió a su mujer, que la mandó de regreso a su casa, o sea que le dio carta de divorcio, si se casa con otra adultera. Y la repudiada, si alguien se casa con ella, es adúltero. Está adulterando, gloria al que vive para siempre. Oh, santo, santo, poderoso Dios. Yo sé que estás aquí, Padre. Yo sé que esta palabra es tuya, mi Dios. Oh, gloria a Dios. Y entonces fue cuando los discípulos dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene. Sí, no conviene que yo me case. Y miren que el apóstol Pablo más adelante también allá en Corintios habla y dice, habla sobre matrimonio. Amén. Dice, si tú puedes, viuda, solteros, si ustedes tienen esto de Dios, quédense así, no se casen, hermano. ¿Por qué? Porque el matrimonio trae consigo, hermano, aflicción, ¿sí? El matrimonio no es, hermano, aleluya, un juego. El matrimonio es un pacto. El matrimonio, la familia es una institución sagrada puesta por Dios. En el principio dice, no fue así. Dios no les autorizó repudiar a su mujer, salvo, hermano, por causa de fornicación. Dios no les permitió, hermanos, abandonar a su mujer. Dios no le permite a la mujer abandonar a su esposo. Aleluya. Pero la dureza del corazón fue que provocó que Moisés les permitiera hacer tal cosa. Pero no fue Dios. Él lo dice claramente. Pero nosotros hemos hecho y hemos querido hacer como hemos querido, hermano. ¿Sí? Nos hemos dejado influenciar por corrientes de este mundo, por filosofías, por costumbres. Hermano, años atrás, no sé cuántos años, cuánto tenga esto que dejó de ser así, pero aún las leyes terrenales condenaban que un hombre o una mujer le fuera infiel a su esposo. Era un delito de cárcel, sanción por serle infiel a su esposo o a su esposa. ¿Por qué? Porque es una ley divina, hermano. Las leyes terrenales, las originales leyes terrenales, se regían bajo las leyes y los principios de la Biblia. Pero ¿qué ha pasado, hermano? El hombre, santo, el hombre, hermano, ha dejado a Dios de lado, los estatutos de Dios a un lado.
Ha cambiado las leyes terrenales, pero no porque el hombre ha cambiado las leyes terrenales, Dios ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, Dios es inmutable. En Él no hay variación de sombra. Su palabra no se contradice. Su palabra, hermano, nos guía, nos instruye, pero nosotros como hombres hemos desechado el mandamiento de Dios. Por eso hoy aún en la iglesia cristiana se sufren los divorcios, se sufren las rupturas, porque el corazón se ha vuelto duro. ¿Y por qué se ha vuelto duro el corazón, hermano? Porque hay ausencia de Dios, porque no hay búsqueda, porque no hay comunión, porque no hay consagración, porque no hay santidad. Aleluya. Esa es la razón por la cual el hombre ha hecho y deshecho con su vida lo que ha querido, hermano. Hemos hecho, dijo el otro, hemos hecho lo que mejor nos ha parecido. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Dios a un lado. Ay, no, hombre, no, eso ya es anticuado. En la antigüedad, hermanos, aún las personas que no eran cristianas, yo conocí un matrimonio. Uy, esa mujer sufrió mucho con ese esposo que le tocó. Sufrió, pero ella estuvo con él hasta el último minuto de su vida. Ella nunca lo abandonó. Nunca, a pesar de que este hombre también la lastimó, la engañó. Cuánta cosa. ¿Por qué, hermano? Porque sabían, hermanos, desde el principio de la creación, nunca jamás Dios nos dio autorización para abandonarnos unos a otros, porque ya no somos dos, sino uno. Y yo sé, hermano, que a nuestra humanidad esto no le gusta, porque nadie estamos dispuestos, hermanos, a llevar la cruz. Nadie queremos el sufrimiento, nadie queremos pagar, hermano, el precio de la vida eterna. Aun cuando nos ha sido regalada, no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús. Decimos que seguimos a Jesús. ¿Cuántos seguidores de Jesús, simpatizantes, carismáticos hay de la iglesia cristiana, de Jesucristo, mejor dicho? ¿Cuánta gente no dice yo creo en Jesucristo? Yo sé que Él es el Hijo de Dios. Yo sé que Él vino al mundo, pero ¿pone por obra la palabra? No la pone por obra. Hermano, no solamente es creer, sino también poner por obra la palabra de Dios, porque el que pone la palabra de Dios, hermano, por obra, ese es hijo de Dios. Ese es hijo de Dios. Pero a nadie nos gusta esta palabra. Siendo sincero, ni a mí me gusta, humanamente. Pero ha sido la búsqueda, ha sido la comunión con Dios, ha sido mi entrega, ha sido, Señor, me rindo a ti, lo digo como para la gloria de Dios, como testimonio, porque nosotros como familia sufrimos una ruptura hace 5 años, sufrimos, aleluya, los estragos de un corazón duro, aleluya, que puso a Dios por un lado, que dejó de escuchar el consejo de Dios para hacer lo que mejor le parecía. Y cuando el Señor vuelve a nosotros con cuerdas de amor, nos trae hacia Él, nos busca, porque no fui yo, Él me buscó a mí, como Él te ha buscado a ti cada día. Y entender este gran amor que Jesús tiene para con nosotros, que sobrepasa todo entendimiento. Porque verdaderamente nosotros como humanos fallamos, somos infieles, hemos lastimado al Señor. Él es Dios, Él no deja de ser Dios. Pero como un padre, a Él le duele nuestras actitudes. A Él le duele que no somos obedientes. A Él le duele que lo ignoramos. Cuando Él nos dice, no vayas por ahí, y aún así nosotros vamos.
A él le duele, aleluya, cuando nosotros, hermanos, desobedecemos a su palabra. Lo estamos deshonrando. Lo deshonramos. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, esto es lo que acontece con nosotros. De la misma manera que tú como padre te sientes cuando uno de tus hijos no hace o no sigue el consejo que tú le das. De la misma manera nuestro Padre se duele. Porque es nuestro Padre. Él es Dios, cierto. Él no va a dejar de ser Dios porque nosotros obedezcamos o no. ¿Sí? Pero como Padre, Él nos hizo, Él nos creó, Él nos diseñó para que su gloria se manifieste a través de nuestra vida. Que diga, ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Que Él diga de nosotros, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a su palabra. Porque estamos escuchando su consejo y poniéndolo por obra. Él se complace como Padre que es de cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre. Él se complace cada que tú eres obediente. Él se deleita. Él se goza. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestra alma está acusándonos de día y de noche. Y cuando a pesar de las pruebas, cuando a pesar de los problemas en el matrimonio, tú decides obedecer a Dios. Él dice, ese es mi Hijo amado. Ese es mi Hijo amado y yo me complazco en Él. Yo me complazco en ti cuando tú eres obediente. Yo me complazco cuando tú escuchas mi consejo y lo sigues. Yo me complazco cuando tú me honras. Cuando dejas a un lado la crítica, la burla. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no lo haces lo otro? Tal vez has dejado algunas cosas, pero hay otras que todavía tenemos que dejar. Y es la dureza del corazón. Hombres de Dios han fracasado en su matrimonio porque no han dejado que Dios obre en él. Han hecho a su manera y no a la manera de Dios. Dámelo. Han hecho a la manera que han querido, hermano. Hemos hecho a la manera que hemos querido. Pero Dios en su bendita y maravillosa palabra me ha enseñado a hacer su voluntad y no la mía. Y hoy me deleito en cumplir con su palabra. No lo he alcanzado todo. Me faltan muchas cosas. Quiero ser perfecta como mi Padre es perfecto. Quiero hacer su voluntad como Él hizo la voluntad del Padre. Quiero ser guiada por Dios y no por mis emociones. Pero es buscándolo a Él. Es adorándolo a Él. Es escudriñando su palabra porque aquí está la verdad absoluta. Yo decía, no, yo ya no quiero este matrimonio. No es lo que yo quiero. Ya no quiero esto. Decía, Señor, déjame ser feliz. Yo quiero ser feliz. Yo le decía, déjame ser feliz. Pero yo quería ser feliz a mi manera. No a la manera de Dios. No lo que Él quería que hiciera. Porque mi corazón se había endurecido.
Mi corazón ya no quería obedecer a Dios. Y Dios de alguna manera permitió que yo hiciera lo que yo quise. Pero algo no me permitió. Fue que repudiara a mi esposo, dándole carta de divorcio. Y fue con un propósito, para que hoy, con toda la autoridad de Dios y el testimonio vivo de que Dios puede hacer grandes cosas cuando tú lo obedeces. No importa el problema, no importa lo que esté viviendo. Dios tiene poder para transformar la vida del hombre cuando nosotros lo dejamos a Él obrar. Cuando ese corazón duro lo traemos a Él y le decimos, aquí está mi corazón. Solo tú puedes romperlo. Tu palabra es como martillo que rompe la piedra. Tu palabra es como espada de doble filo que penetra lo más profundo. Yo sé, Señor, yo quiero ser feliz. Y hoy puedo decirte que soy feliz porque Dios me guía, porque Dios me cuida, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en nosotros. Vuelvo y repito, nos faltan muchas cosas por alcanzar. Nos faltan muchas cosas, pero estamos esforzándonos para alcanzar lo que Dios quiere que seamos. Dios me ha permitido llevar a cabo su palabra. Esta palabra hoy yo la vivo. Cuando el Señor trató conmigo y me hizo entender que no me era lícito repudiar a mi esposo, porque lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Y aunque lo separara, hermano, dice la palabra que si se casa con otro, adultera, o con otra, adultera. Aleluya. Por eso los discípulos decían, mejor es quedarnos así entonces, no casarnos. Porque qué problema es el matrimonio. Pero no todos son capaces, dice la Escritura, de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El apóstol Pablo enseña y dice, si tú no puedes mantenerte solo, cásate. Hermano, pero como hijos de Dios debemos de ser prudentes y buscar la voluntad de Dios en el matrimonio. Algunos nos casamos fuera de Cristo. Algunos elegimos en nuestra voluntad. Pero hoy por hoy yo te puedo decir con toda seguridad y con toda convicción, ese hombre, aunque no lo elegiste en Dios, fue la voluntad permisiva de Dios y tienen un propósito en Dios. Si tú hoy sirves a Dios y tu esposo o tu esposa no sirve a Dios, hay un propósito eterno, un propósito divino, aleluya, y por lo cual están unidos y ya no son dos, sino uno. Solamente déjate guiar por la palabra de Dios. Obedece al mandamiento de Dios y no repudies a tu propia carne, porque es tu propia carne, es como odiarte a ti mismo. Cuando tú aborreces a tu esposo, a tu esposa, cuando tú dices ya no quiero a esta mujer, es como decir ya no me quiero a mí mismo. Ya no la aguanto, ya no lo aguanto. Es como decirte, no me aguanto a mí mismo. Aleluya. Él les dijo, no todos son capaces de quedarse así. Gloria a Dios, aleluya. No todos, hermanos, son capaces o somos capaces de quedarnos sin casar. Por eso
Para algunos está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Amén. Cada varón que no puede estar solo, Dios le ha diseñado una ayuda idónea. Y nosotras como mujeres debemos de asegurarnos que somos esa ayuda idónea para ese varón. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos de asegurarnos de ser esas mujeres de Dios que manda la Escritura. Porque, hermanos, algo que he aprendido en el matrimonio, aunque somos una sola carne, los dos tenemos la responsabilidad de mantenernos en el camino correcto. Y si uno no quisiere, ahorita vamos a ir para allá. Dice la Escritura, hermanos, también en Mateo 7:28 habla sobre esto. Los fariseos, ¿verdad? Siempre estaban, ¿es lícito? ¿Es permitido? Aún nosotros nos preguntamos esto, ¿verdad? La ley de Moisés nos decía claramente por cuál motivo un hombre podía repudiar a su esposa. Y los maestros de la ley no estaban de acuerdo en la interpretación. Quiero que me acompañen. Deuteronomio 24:1-4. Ahí es donde se da esta ley de repudiar a la mujer que Moisés dio. Moisés, acuérdese, lo acabamos de leer. No fue Dios, fue Moisés quien puso esta ley. O sea, Dios directamente no. Y en Deuteronomio 24 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, si él encontró algo que no estaba como bien, indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. O sea, podía despedirla si había hallado algo indecente en esta mujer, aleluya, y ella podía casarse. Y si le seguimos leyendo, que es lo que acabamos de leer en el verso 3, aleluya, habla de que en el verso 2, esta mujer y este hombre no habían tenido nada que ver, no se habían conocido íntimamente. Por eso podía ella volverse a casar. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermano, volver a tomar una mujer que ya fue de otro, hablando en la cultura judía, porque ahorita estamos en otro, ahorita vamos a tomar este tema, hablando de la cultura judía, no podían ya tomar esa mujer. Sí, por ejemplo, bueno, yo nunca fui casada, entonces no aplica, pero una mujer que fue casada y que quisiera volverse a casar, no puede. Amén, aleluya. Porque ya fue tomada, o sea, ya fue de otra persona, pues. Amén, aleluya. Esto es la cultura judía. Gloria a Dios. No podía ser así, no podían volver a tomar a esa mujer.
porque ya la habían despedido, ya le habían dado carta de divorcio, ya la habían repudiado. Mas Jesús, este es en la ley de Moisés, leyes humanitarias, Deuteronomio 24, no podían volverla a tomar. Gloria a Dios. Pero Jesús acá le dice, si tú la tomas, aunque le hayan dado carta de divorcio, tú vas a adulterar si te casas con otra. Y si otro se casa con la repudiada, también va a adulterar. Se fija cómo Jesús nos quiere llevar al comienzo de la creación, a los principios bíblicos, porque en su momento Moisés les daba una autorización, pero Jesús mismo viene y dice, pero en el principio no fue así. Entonces mejor es, si le da carta de divorcio, no te vuelvas a casar, no te cases. Amén. Por eso los discípulos decían, pues, ¿qué va a ser de nosotros? Mejor no me caso con tantos problemas. Génesis 1:27. Aleluya. Tenemos que ir a la raíz, hermanos. A la raíz de lo que Dios habló, y es a lo que el Señor Jesús quiere llevar a la iglesia. Al principio, a la creación, al diseño original con el cual fuimos creados. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, así nos creó Dios. Y en el capítulo 2 de Génesis 2:24, dice la escritura, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén, y serán una sola carne, hermano. Ya no somos dos, ahora somos uno. Gloria a Dios. Ay. Aleluya. Y 5:2 dice la escritura, ahí mismo en Génesis. Vamos al capítulo 5, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Varón y hembra los creó y los bendijo el Señor. Amén. Dios desea que el casamiento dure toda la vida, como Jesús bien lo aclara en el verso 8. Amén. Jesús lo está aclarando. Sí, Moisés les dio permiso por la dureza de su corazón, pero en un principio no fue así. No fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, a los que dieron carta de divorcio. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Los fariseos se refieren a esa cita que acabamos de ver en Deuteronomio 24:1-4. Mateo 5:31 también hace referencia sobre esto. Una ley que protegía a la esposa. El marido tenía que darle un documento que justificara el divorcio. Pero en el capítulo 19, verso 9, Jesús dijo, yo os digo, la unión matrimonial podía deshacerse, amén, en casos de fornicación, amén, de infidelidad, gloria a Dios. Y vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10 y verso 13. Primera de Corintios. Pero acuérdese que no fue así en el principio. Si tú te divorcias por esta causa, debes quedarte sin casar. Primera de Corintios 7, 10, 13. Dice la escritura. Gloria a Dios.
7, 10, 13. Estoy en otra cita, hermanos. Aquí está. Dice, estos son los problemas del matrimonio. En 1 Corintios nos enseña los problemas del matrimonio, nos enseña qué tenemos que hacer, qué es lícito para nosotros, qué sí podemos y qué no podemos. Escuche muy bien. En 1 Corintios capítulo 7, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, no Edith, yo no los mando, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, o sea, si puedo separarme, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Hermanos, el hecho que a mí me den una carta de divorcio no quiere decir que yo tengo la libertad de volverme a casar. No me es lícito y tampoco me conviene. Porque entonces yo estaría en la condición de adúltero. Esto hablo para la iglesia cristiana, para la iglesia de Cristo. Porque hay personas que ya llegaron con una condición, ¿sí? Aleluya. Y la palabra de Dios nos enseña que así como llegamos a Cristo, así nos quedemos. Ya no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes, hermano, cambiar tu futuro. El pasado me condenaba, pero el presente me lleva a la vida eterna, a la salvación y al perdón de pecados. La Escritura nos enseña en el verso 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y que el marido no abandone a su mujer. Mi esposo y yo estábamos separados. Estuvimos separados un tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Y en ese corazón endurecido, dispuesta a dar una carta de divorcio, repudiar, para vivir la vida que según yo creí era la correcta. ¿Por qué? Porque había un corazón duro, un corazón que no entendía, un corazón más bien que no quería entender. Porque así somos, no queremos entender. Aleluya. Y dice, y que el marido no abandone a su mujer. Y en ese lapso, en ese tiempo, mi esposo jamás me abandonó. Ni a mí ni a mis hijos. Siempre estuvo pendiente de nosotros. Yo me enojaba, yo me molestaba, yo sentía mucho coraje contra él. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba duro. Mi mente estaba entenebrecida. ¿Por qué, hermanos? Porque dejamos de escuchar el consejo de Dios. Dejamos la búsqueda. No caigas en el error del mundo, ni de las filosofías, ni de que la palabra de Dios es anticuada, ni de que, oye, no, pero es que ya estamos en la gracia. Puedes hacer y deshacer. No. La gracia no es para que yo viva como a mí se me antoja. La gracia es para que yo reciba el perdón de los pecados gratuitamente. Aleluya. Y Él jamás nos abandonó. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Este es un consejo del apóstol Pablo, pero sabemos que el consejo del apóstol Pablo fue inspirado por Dios. De otra manera no estaría escrito. Y ella consiente de vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿A qué se refiere con consentir, hermanos? En que él no te estorba para que tú camines con el Señor. En que Él no te hace un estorbo. ¿En qué sentido?
en que te impida congregarte, en que te diga no vas. Eso es consentir. Tienes el consentimiento de tu esposo de vivir tu fe, o de tu esposa de vivir tu fe como tú crees conveniente. ¿Sí? Está consintiendo, está dando su consentimiento, su autorización de que tú le sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Gloria a Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Él no consiente, él no está de acuerdo, o ella. Y dice, ¿sabes qué? Pues yo no creo lo que tú crees y ya no quiero estar contigo y me voy. Déjelo que se vaya, que Dios lo bendiga. Pero oiga lo que dice. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? No quiere decir que usted lo va a convertir, hermano, pero sus frutos provocarán que ese hombre o que esa mujer pueda, amén, aleluya, creer en Dios. ¿Por qué? Porque somos nosotros, cartas leídas, hermano. Nosotros reflejamos a Cristo, o deberíamos de reflejar a Cristo, para que ellos, los que no creen, puedan convertirse. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y si esclavos de Cristo, hermanos, no hacemos lo que queremos, sino lo que Él nos está mandando a hacer. Su palabra dice, ya no quiere estar, pues no esté, pero quédese sin casar. O reconcíliese en el mejor de los casos. Eso es lo correcto. ¿Y qué cree que hicimos mi esposo y yo? Pues nos reconciliamos. Aquí estamos para la gloria de Dios. Y Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. ¿Todavía tenemos aflicciones en el matrimonio? Claro que sí. Pero podemos solucionarlo en Dios, llevando nuestra propia voluntad a Dios, diciéndole, Señor, yo no puedo con esto. Señor, estoy batallando en esta área, ayúdame. Yo quiero amar a mi esposo, yo quiero amar a mis hijos, yo quiero amar mi familia como tú me amas. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros cumplimos con la función, cuando cumplimos, hermanos, con el diseño, estamos honrando y estamos sirviendo a Dios. Cuando tú y yo llevamos a cabo la palabra de Dios, hermano, aunque no estemos predicando en las calles, estamos, hermanos, sirviéndole a Dios, predicando con nuestro ejemplo. ¿Dónde? En nuestra casa, en nuestra familia. Y nuestra familia alcanza salvación cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Ya no me pertenezco a mí mismo. Cristo me libertó, pero ahora soy esclavo de Jesucristo. Ahora somos esclavos de Jesucristo, amados hermanos. ¿Sí? Por eso el que pueda y el que tenga el don para mantenerse
solo, quédese solo. Le conviene. Pero si no tiene el don, no lo recibió de parte de Dios para mantenerse solo, físicamente hablando, almáticamente hablando, pues cásese, pero en la voluntad de Dios. Y el que está casado, pues busque la voluntad de Dios, hermano. Conságrese más para que viva un matrimonio pleno, para que viva un matrimonio bajo la bendición de Dios, para que viva un matrimonio en paz, porque a paz nos ha llamado el Señor y debe de haber en nosotros, hermanos, ese mismo amor que hubo en Jesús, en Dios, para con nosotros, que lo dio todo, que se entregó por completo, que cuidó a la iglesia. Amén. En 1 Corintios 7, 6, 9, ahí mismo donde estábamos, también habla sobre los eunucos. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dijo el apóstol Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno no está casado en matrimonio, amén, porque el matrimonio es sagrado y tú tienes una pareja, amén, tú has vivido con ese hombre, con esa mujer toda tu vida, amén, desde jóvenes, pero decidieron no casarse siguiendo una moda, siguiendo una costumbre, amén, de no es necesario, no necesitamos. Nosotros sabemos que estamos comprometidos. Mentiras del diablo. Jesús lo reprende. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay un compromiso verdadero, tú lo vas a afirmar, lo vas a hacer público. Yo he tomado por esposo a este hombre. Yo he tomado a esta mujer por esposa. Nos pertenecemos uno al otro y hemos sellado este pacto, este compromiso de estar juntos hasta el final. Hermano, porque lo único que puede romper el pacto matrimonial es la muerte. Después de eso, si alguno quiere, hermano, casarse, pues cásese. Ya no está sujeto, amén, a esclavitud, el matrimonio. Amén, hermanos, tantas cosas. Yo les digo, realmente hay tanto sobre este tema. Estos son solo algunos, hermanos, ¿sí? El Señor nos manda a no abandonarnos. Al esposo manda a cuidar a su mujer, a sus hijos, amén. Igualmente a la mujer, que debe de ser ayuda, hermanos. Debe de ser darle bien y no mal al esposo. El marido debe cuidar a su mujer como a vaso más frágil, para que el matrimonio funcione, hermanos. Para que podamos vivir en paz, debemos de cumplir con nuestras asignaciones. Pero a veces nosotros queremos cumplir una asignación que no nos fue dada. Yo quiero cumplir con la labor que el varón le dieron. Y viceversa, el varón quiere hacer la labor que le tocó a la mujer y no es así. Hermano, por eso estamos en los matrimonios, hay matrimonios caídos, hay matrimonios rotos, hay tantas cosas, hermano, que están pasando en la iglesia del Señor Jesucristo, porque no estamos siguiendo, hermanos, los pasos, el manual de vida para que el matrimonio funcione. La mujer quiere tomar la asignación del varón y el varón quiere tomar la asignación de la mujer, y es ahí, hermanos, donde empieza a ver el fracaso. ¿Por qué estamos tomando asignaciones que no nos corresponden? ¿Sí? Estamos descuidando la área que nos corresponde. Entonces yo tengo que cuidar mi área, mi labor, yo como mujer, qué me corresponde, qué asignación me dio Dios a mí.
Me dio una asignación de ayuda idónea. No me dio la asignación de cabeza en el matrimonio, porque soy cabeza en Dios, pero no en el matrimonio. En el matrimonio puso una cabeza y ese es el varón, ¿sí? A la mujer le dijo, tú vas a hacer la ayuda idónea, tú vas a ayudar a tu esposo en lo que sea necesario. Amén. En lo que se requiera para que puedan llevar esta familia, este matrimonio. Le vas a dar bien y no mal. Vas a ser sabia para edificar, para construir. Pero hermanos, muchas veces las mujeres somos necias, ¿sí? Y destruimos. Nosotros destruimos, no Dios. Porque acuérdense que al principio no fue así. Al varón le dice que cuide a la mujer como a vaso más frágil. Y muchas de las veces es el más hostil. Entonces, ¿cómo va a funcionar el matrimonio si nosotros mismos no estamos poniendo por obra la palabra? Si cumplimos las asignaciones que Dios nos ha dado respectivamente, individualmente, hermanos, vamos a caminar en esa vida plena, en esa vida nueva, en esa vida transformada, gloria a Dios. Y vamos a alumbrar en medio de las tinieblas. Vamos a hacer luz, porque muchos se esconden, porque muchos tienen miedo, porque no están cumpliendo con la asignación, porque no estamos haciendo la palabra de Dios. Entonces, por eso mismo, nuestra conciencia nos acusa de que no estamos cumpliendo. Por eso esta palabra, hermanos, yo puedo compartirla con total libertad y con total confianza plena de que no soy yo mis pensamientos, porque he rendido mi voluntad a Cristo. Y sé que en un momento dado no estaba dispuesta, hoy estoy dispuesta a negarme a mí misma, a tomar mi cruz e ir en pos de Dios. Pero no con una actitud de, pues ya ni modo, es lo que me tocó. No, hermano, no te conformes en decir, pues esto me tocó. No, persevera, esfuérzate para que lo que tal vez en ignorancia nosotros elegimos sea la voluntad de Dios, sea de bendición, que podamos llevar en alto, hermanos, la bandera, el estandarte de Cristo, que verdaderamente tenemos un Dios de poder. Sí, no es que Dios no tenga poder, no es que Dios no quiera hacer algo en ti, es que nosotros mismos limitamos a Dios para obrar en nuestra vida. Hazlo con gozo, hazlo con alegría, como para el Señor. ¿Sí? Siempre el enemigo está acusando, siempre el enemigo nos está haciendo tratar de hacernos quedar en mal. ¿Sí? Pero he aprendido esto, que lo debo de hacer como para el Señor, porque lo estoy sirviendo a Él. Cuando yo cumplo con mi asignación, estoy honrando a mi Padre. Estoy dándole gloria a Él. Le estoy entregando mi servicio a Él. No mires que lo estás haciendo a tu esposo, a tus hijos, al vecino, al indigente, al niño. No, lo estás haciendo para Dios, porque buscas honrarlo a Él. Hermanos, este tema por mucho tiempo y desde siempre lo podemos ver desde los tiempos de Jesús, un tema tan controversial porque no estamos dispuestos. Buscamos la manera de eludirlo, de no practicarlo. Y era lo que querían causar los fariseos. Gloria a Dios. Querían encontrar la manera de abrogar, ¿sí?, lo que estaba establecido desde el principio. Pero Jesús les dijo, no se puede. Y si quieres hazlo, pero vas a adulterar. Tú decides qué vas a hacer, qué decisión vas a tomar. El pueblo perece porque le faltó conocimiento. La iglesia de Cristo está pereciendo
porque le falta conocimiento. La iglesia de Cristo se ha dejado seducir por fábulas, por falsas doctrinas, porque le ha faltado el conocimiento de la verdad absoluta, que la encuentra no en un hombre humano, sino aquí. Porque no ha querido escudriñar las Escrituras. Hermano, yo te invito a escudriñar las Escrituras. Muchas de las cosas que he podido aprender están aquí, en este libro, para la gloria de Dios, donde Dios me ha enseñado, donde Dios me ha instruido, donde Dios me ha corregido. Me ha dolido la corrección, ¿sí? Me ha dolido que Dios me corrija, que me diga, tú estás mal. Cuando Dios me hizo entender que yo estaba mal, no sabes cuánto me dolió. No sabes. Me golpeó el orgullo. Me golpeó el ego. Me golpeó en la altivez. Me golpeó en el yo personal. Santo. Pero esto me ayudó para que yo pudiera corregir lo que estaba mal. Porque hay cosas que Dios va a hacer y que Dios está haciendo. Pero hay otras muchas y que casi la mayoría depende de nosotros. De que pongamos por obra la palabra de Dios para que Dios haga lo que a Él le corresponde. Cuando corregí lo que estaba haciendo mal, entonces Dios empezó a orar. Dios empezó a cambiar. Dios empezó a transformar. Dios empezó a hacer cosas nuevas. Su misericordia me alcanzó. Su amor, perdón, me alcanzaron. Y hoy veo de una manera diferente. Aunque no estoy exenta de que en un momento dado de mi vida, en mi humanidad, porque no estamos exentos, hermanos, de tropezar. Tal vez que me llegue a enojar, tal vez que llegue, no sé, a no estar de acuerdo en algo. Pero Dios ahí está para corregirnos. Su Espíritu Santo, que nos enseña y nos guía a la verdad y a la justicia siempre. Por eso hoy por hoy yo defiendo la institución más sagrada que Dios ha establecido en esta tierra, y es la familia, es el matrimonio. Y de aquí hasta que Dios me llame, esta palabra no cambia. Y lo que yo he creído no cambia, porque es la verdad absoluta. Le guste o no le guste, me guste o no me guste, esta es la verdad y hoy yo me puedo deleitar en ella. Hoy yo me deleito en esta palabra. Yo, wow, qué tremendo, Señor, qué poderoso. Y esta misma palabra me ha enseñado a mí que en un momento determinado de mi vida, aunque yo no conocía de Dios, a esta escala, a este momento, como hoy conozco al Señor Jesucristo, que es mi Salvador, yo no conocía esa verdad. Yo no conocía que estaba condenada al lago de fuego. Yo no sabía que había una muerte eterna. Pero hoy que lo conozco, hoy que lo sé, Dios me hace recordar ese momento cuando yo conocí a ese hombre y puedo ver que ahí Dios estaba orando. Puedo ver que desde ahí Dios ya había unido propósito. No fue un error, no fue una emoción, no fue un pensamiento. Aunque no le servíamos y aunque le hubiéramos servido, fue la voluntad de Dios que él y yo nos casáramos. Dios a través de ese varón me dio honra a mí
me dio su nombre, me hizo su esposa. Y esto es lo más hermoso que nosotros podemos tener como mujeres, que Dios a través del varón nos ha dado honra, honra que tal vez no teníamos, porque yo venía de una relación fallida, donde nunca me casé, con una niña. Y este hombre me recibió con esa niña. Cuidó de ambas. Me ayudó a criarla. Y hasta la fecha me ha ayudado con ella. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Y que muchos tal vez no lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestro acusador ahí está siempre diciéndonos: te equivocaste. Ja, 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 te equivocaste. Cometiste un error al elegir a ese hombre, a esa mujer. Ja, ja, ja. Y ahí está riéndose constantemente. Pero cuando venimos a la verdad, cuando venimos a la palabra, nos damos cuenta que no fue un error. Porque aún, hermanos, aunque hubiese sido un error mío, Dios lo transforma en una grande bendición. Dios transforma, hermano, las cosas malas o lo que era para mal en bendición. Y tenemos que aprender a ver de esa manera, oh gloria a Dios. De la manera que Dios mira. No te preocupes, mi hijo. Tú eres mi hijo. Yo te voy a ayudar. Claro que vas a pasar por ese proceso, amén, de la consecuencia. Vas a vivir con ella, tal vez. Pero Dios va a transformar todo lo malo a bueno, a propósito, para que su nombre sea glorificado. O yo glorifico el nombre de Dios. Porque aunque yo me hubiese equivocado, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Así que elimina de tu mente que te equivocaste con el hombre o con la mujer que elegiste. Si estabas sin Cristo, hablo de si estabas sin Cristo, y aun cuando conociste de Dios, Dios tiene un plan perfecto. Y Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Porque Él no abandona la obra de sus manos. Y cada matrimonio, cada familia, tenemos un propósito eterno en Dios. Y el primer y más grande propósito es que seamos salvos. Y segundo y gran propósito en Dios es que el nombre del Señor sea glorificado a través de cada familia. Padre, te doy muchas gracias por este gran amor que tú has tenido para conmigo. Te doy muchas gracias porque me has corregido. Cuando yo no quería, tú me corregiste. Tú me trajiste con cuerdas de amor y hoy por hoy, Señor, yo me deleito en tu palabra. Porque es mejor obedecer a Dios que muchos sacrificios. Él se agrada más de la obediencia. Para que tu vida y la mía sean un sacrificio vivo para Dios. Es necesario rendir nuestra voluntad a Él. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga. Porque esto es bueno para mí, para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos. Porque ellos estaban sufriendo. Y cada que hay una aflicción en el matrimonio, ellos son los que sufren. Pero bendito Dios que ahí está en medio de nosotros siempre para ayudarnos a solucionar cada dificultad. Ya no son dos, sino uno. Una sola carne en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor,
como mujeres ser ayuda idónea, como varones que puedan ser, Señor, la cabeza, que puedan ser, Señor, el guardador, el cuidador, el administrador. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Lleva esta palabra a todo aquel que la necesite, a todo aquel que esté pasando, Señor, por una dificultad y que no sepa qué hacer. Aquí está tu instructivo, aquí está tu manual, aquí está el consejo, Señor, de tu palabra, para que nos vaya bien y vivamos en vida plena, para gloria de tu nombre. Gloria a Dios. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mis amados hermanos, que nos han acompañado en esta preciosa tarde ya. Amén. Empezamos en la mañana, ya es mediodía. Pero era necesario. Por esta causa me había sido un poquito imposible, ¿verdad?, estar aquí. Porque, hermanos, esto es de, pues ahora sí que de entrega, de dedicación, de compromiso. Si no es nada más por encima, y aunque todavía falta mucho más, amén, todavía está esa palabra, que ahorita no recuerdo la cita donde habla, ¿verdad?, de cómo el varón debe cuidar a la esposa, cómo la esposa debe cuidar. Todo esto lo aprendemos aquí, y muchos de esos consejos vienen en Proverbios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué, hermanos? Para que vivamos esa vida plena en Cristo Jesús. Gracias por habernos acompañado. Comparta, hermanos, esta verdad que Dios nos regala. ¿Por qué? Porque muchas familias están rotas, no han perdonado y no quieren perdonar. No queremos. ¿Por qué? Porque ignoramos la verdad. Y es necesario perdonar. Si no quieres reconciliarte físicamente, está bien, no te reconcilies, pero tienes que perdonar al que te hirió, al que te ofendió. Y tienes también, hermano, aleluya, que quedarte sin casar. Si tú estás en Cristo, ya no puedes. Tu esposo sea Cristo. Búscalo a Él, quédate con Él, ámalo a Él, entrégate a Él. Él te va a dar todo lo que necesitas. Amén. Él es bueno, porque aún en el matrimonio nosotros podemos dedicarnos a Dios. ¿Sí? La diferencia es que tenemos que servir a nuestro esposo y a nuestros hijos. Pero hablando físicamente, amén, yo creo que ustedes me entienden a lo que hablo, puedes mantenerte, ¿verdad?, dedicado a Dios. ¿Sí? Entonces nosotros no buscamos separarnos, divorciarnos, repudiarnos, buscamos la unidad. Buscamos la reconciliación, porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, primeramente con nuestro Dios, y asimismo los unos para con los otros. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Su batalla es mi batalla. Seguimos en pie de guerra. Gracias por su apoyo constante. Gracias por seguir la página. Gracias por todo. Sigamos orando unos por los otros en el nombre de Jesucristo. A la medida de lo posible me estaré conectando continuamente para seguir con el libro de Mateo. Amén. Ya nos falta menos. Mañana estaremos viendo lo que es la segunda parte del capítulo 19. Amén. Que es Jesús bendice a los niños, y el joven rico. Dios les bendiga y les guarde. Gracias, mis amados hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión. Amén. Adiós, hermanos. Que Dios les bendiga y conéctense todos los días que mi mamá transmite para que le den regalos. Gloria a Dios. Él quiere regalos. Pero gloria a Dios, hermano, esto no es por regalos. Amén. Y Dios lo sabe. Esto es para gloria y honra a nuestro Padre. Aleluya. Y porque fuimos encomendados a esta labor, llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Y cada uno de nosotros cumplimos. Cada que compartimos es una nueva manera, hermanos, de evangelizar y impactar, hermanos,
para el reino de Dios en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y gracias.